Mi nombre es Alejandra, trabajo en la Fundación Microjusticia y soy abogada no hace tanto. Estudié de grande. La realidad es que vengo de una familia clase media y en esta Argentina cuando decimos clase media es clase media que se sostiene así como mirame y no me toques. Y cuando terminé de estudiar el secundario me fui a laburar y la verdad es que se complicaba terminar una carrera y la verdad es que también no tenía muy definida mi vocación. Con el paso de los años y las situaciones y las injusticias que a uno lo van tocando, la verdad es que llegó un momento, acá Coquito cuando me hizo la entrevista me preguntó, ¿por qué estudiaste abogacía? Y yo le decía, no sé, me dijo, sí sabes, estudiaste por tu hija. Y es real, viví una situación bastante complicada donde vivíamos en un campo, donde se fumigaba soja, en un pueblo muy chiquito, donde los líquidos de los fumigantes y demás perjudicaron la salud de mi hija, provocando que la atención, porque todos sabemos que Dios es argentino, pero atiende en Buenos Aires, nos tuviéramos que trasladar a Buenos Aires a atender la PIA. Gracias a Dios se recuperó muy bien, pero cada vez que queríamos hacer un reclamo nos decían poner un abogado. Y la verdad que era bastante complicado conseguir un abogado y sobre todo poder pagarlo. Así que eso motivó a que cuando nos vinimos a Buenos Aires y las cosas se estabilizaron un poquito, sobre todo la salud de Pía, mi compañero me dijo, ¿por qué con toda esta impotencia no haces algo y te pones a estudiar? Y eso hice, me anoté en la carrera y empecé a estudiar abogacía. Y en paralelo apareció Microjusticia en una nota en un diario, una revista, no recuerdo bien cuál era, que contaba que era un grupo de abogados que trabajaban en patrocinio y servicios de asesoramiento jurídico gratuito en diferentes barrios. En ese momento trabajaban en un solo barrio, en La Salada, para personas que no podían pagar por un abogado, pero que tenían necesidad de acceder a la justicia. Lo primero que pensé fue, ¿por qué no aparecieron antes, no? Pero bueno, la verdad es que cuando leí eso supe que ese era el lugar, ahí era donde yo quería trabajar, ahí era donde quería ejercer. Así que me comuniqué y empecé a trabajar en el voluntariado, atendiendo consultas en La Salada, en un espacio que nos cedía muy gentilmente la gente de una microfinanciera social de FIE, y atendíamos sobre todo casos de personas migrantes que necesitaban regularizar su situación documental. Lógico, recién llegaron, no tienen los documentos, no saben cómo sacarlos, a muchos se les complica, estaba esto de sacar el turno por internet. Pero imagínense la sorpresa cuando viene una persona que me dijo, yo no soy migrante, yo nací acá, nací en Argentina y no tengo documento. La primera reacción fue, dale, andate a un camioncito y sacate el documento, no es tan difícil. La realidad es que el documento que todos tenemos, el documento que yo tengo siempre en el bolsillo, nuestro DNI, creo que acá lo debemos tener todos. Digo, ¿quién no tiene un documento? ¿A quién no puede sacar un documento? Es bastante barato, bastante sencillo, se saca enseguida, están en todos lados. Pero hay mucha gente que no puede llegar a este documento. Básicamente porque sus padres en el momento de nacer no fueron al registro civil como fue mi vieja y dijo, nació Alejandra Martínez un 26 de marzo del 79, acá en Argentina. Y si eso no sucedió, esa persona no tiene inscripción de nacimiento. Y si no hay inscripción de nacimiento, nunca va a poder tener un documento, salvo que atraviese un proceso judicial. Esa persona que no tiene documentos nunca tuvo un trabajo en blanco, nunca fue a la escuela, no tiene vacunas, con lo cual bastante complicado conseguirse un abogado, pagarlo y atravesar un proceso judicial de 5 a 10 años para después poder tener una orden que le permita acceder a un documento. Así conocí el caso de Débora. Débora es de Jujuy, en operativos que hicimos en Jujuy. Débora nació en una finca, sus papás trabajaban en esa finca, el trabajo es esclavo en las fincas, todavía existe ese tipo de metodología de trabajo. Sus papás vivían adentro de la finca y para poder salir, por ejemplo, para ir al hospital a parir, había que pedirle permiso al patrón y no siempre le daban ese permiso, con lo cual su mamá la tuvo en esa finca. Nunca la registró. A los 4 años Débora ya estaba trabajando porque en las tabacaleras, los chicos a los 4 años trabajan en la cosecha del tabaco más caro. Y así atravesó su vida. A los 14 años escuchó a su papá hablando con otro señor que le decía, ya señorita, te puedo pagar la deuda con el cuerpo de ella. Y Débora se escapó. Débora dijo, hace 10 años que trabajo en una finca, puedo trabajar en otra donde no esté mi papá. Y golpeó puertas y es tan loco como entender que en una finca donde tienen trabajo esclavo le pedían documento para aceptarla para trabajar. Débora quedó literalmente en la calle. Hubo un camionero que le dijo, te llevo hasta la ciudad si querés y vas al registro civil donde van todos a pedir el documento. Y eso hizo Débora con sus 14 años. Pero el registro civil no le supieron explicar bien y entendemos que lo que le deben haber dicho en ese momento a Débora es buscate un abogado e inicia un proceso judicial, porque no te puedo dar un documento a esta edad.
Débora no tenía opciones, no tenía documento, no podía volver a la finca, no tenía su familia. Así que el camionero se ofreció a quedársela, como si fuera un objeto. Débora tuvo 4 hijos y sufrió violencia desde siempre, al punto que sus hijos ni siquiera tienen registro de nacimiento tampoco, porque al ella no tener un documento, sus hijos tampoco tienen documento. En algún momento Débora pensó en hacer la denuncia de violencia porque veía que otras mujeres pedían ayuda y la recibían. Cuando se acercó a la comisaría tampoco le tomaron la denuncia. No tiene documento para hacerla. Es tan básico como eso. Débora sabía que estaba por las suyas, así que un día agarró a los 4 chicos y se fue. Se fue al único lugar donde no le hacían historia para recibirla, donde le podían dar una casa y trabajo, un basural a cielo abierto. Allí se instaló con sus 4 hijos. Ahí consiguió el trabajo de recolectar de la basura tanto comida como cosas para poder vender, reciclar otras. Ahí construyó su casa entre nylons y chapas y tirantes, con 4 hijos que no tenían documento, así que no podía ni anotarlos en la escuela. Débora no solo consiguió el trabajo y la casa, sino que también las enfermedades. Sus hijos empezaron a padecer enfermedades. Me acuerdo que contaba de su hijo asmático y ahí me acordaba de Pía, de mi hija, que nos venimos del campo con toda esta situación y todo su problema de respiración y los PAF, y le pusiste tal corticoide. Y Débora me decía, la verdad es que yo no puedo ni ir a la guardia, porque en la guardia no puedo entrar con mi hijo. Si no puedo decir que es mío porque no tengo documento. Si no puedo decir que es mío porque él tampoco tiene documento. Pero bueno, hay un médico copado que yo le digo al nene cuando se pone azul, aguantá, que el doctor entra en 2 horas, que es el único que me puede atender. Así atravesó la vida Débora. Hasta que un día su vida fue cruzada por otra mujer, una mujer poderosa, Eugenia. Eugenia es maestra de Jujuy, maestra primaria. Eugenia, en su escuela, ciertos chicos le contaban de otros chicos que vivían en el basural y que no iban a la escuela. Eugenia dijo, esto así no. Eugenia trabaja en un pueblo. No podía creer que no los conociera a los chicos, así que se fue al basural. Y casi como retándola le decía, Débora, ¿por qué no mandas a los chicos a la escuela? ¿Cómo puede ser que tus hijos no vayan a la escuela? Débora le explicó que no tenían documentos y Eugenia, muy inteligente, dijo, pero yo soy empleada estatal, porque soy maestra, y el del registro civil también. Lo soluciono yo. Esto tiene que ser una pavada, pero los chicos a la escuela, porque esa es la salida de este lugar. La salida de los chicos es la educación, así que a la escuela. Y así fue como los chicos de Débora empezaron la escuela. Y así todo empezó a mejorar. Los chicos empezaron a comer, a vincularse y demás. La realidad es que Eugenia al otro día se fue al registro civil como loca, se pueden imaginar, con ese tipo de personalidades, a pedir el documento para esos chicos, sobre todo. Y le explicaron que no podían, que realmente la ley decía que había que atravesar un proceso judicial para que por lo menos los 2 más grandes obtuvieran documento y un proceso administrativo con la Defensoría para que los más chicos también lo tuvieran. Bueno, Eugenia salió corriendo a la Defensoría. Ahora, cuando llegó a la Defensoría, donde los abogados son gratis, le dijeron que para patrocinarlas gratis necesitaba un certificado de pobreza que se obtenía con documento en la municipalidad. Pequeño detalle, no había documento. Bueno, entonces, a partir de Eugenia, con otras herramientas diferentes a las de Débora, no se quedó quieta y empezó a buscar alternativas. Y nos encontró, como encontré yo a Microjusticia una vez en una revista, ella nos encontró en una nota en otro diario. Y me llamó por teléfono, la atendí yo y tuve la suerte de atenderla. Y con voz de maestra, porque no sé si tienen alguna maestra cerca, pero vieron que son bastante mandonas. Tienen que venir a Jujuy, dijo. Ah, bueno, sí, cómo no, ya, urgente. Y sí, teníamos que ir a Jujuy. Le dije, ¿pero cuántos casos son? Y me dijo, no son importantes los casos. Es importante lo que atraviesa cada persona que no tiene un documento. Es importante porque una persona que no tiene un documento no tiene derecho ni a ser argentino. Una persona sin documento no puede hacer nada. No puede pedir salud, no puede pedir educación, no puede hacer nada. Tienen que venir. Así que empezamos a tejer redes e hicimos el primer operativo para ir a Jujuy. Que les cuento que la primera en llegar a Jujuy es mi compañera Ana, a la cual la cruza el intendente y le dice, ¿qué hacen acá? Acá no hay ningún problema de documentación. Al segundo día habíamos atendido más de 200 personas con problemas de documentación. Y así empezamos este camino, ¿no? Con todas las Déboras y con todas las Eugenias que nos dan fuerza. Débora hoy tiene judicializado
con patrocinio de la Fundación, con patrocinio de Microjusticia, su caso y el caso de sus 2 hijos. Sus 2 hijas más chicas ya tienen el documento y ya atravesaron el proceso de inscripción tardía administrativa. Pero son muchos más. ¿Cuántos más? Bueno, ahí tenemos un tema, porque hasta hemos descubierto que hay pueblos originarios enteros sin registro de su identidad. Tenemos a los nivaclés en Formosa que desde hace 30 años sistemáticamente se les niega el derecho a tener un documento. Y además de eso tenemos un estudio de UNICEF y de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud, antiguamente el Ministerio de la Secretaría de Salud, que dice que en el 2010 el 3,8% de los chicos que nacieron en centros hospitalarios, no están hablando de los que nacieron en domicilio como Débora, sino de los que nacieron en hospital, el 3,8% no fueron inscriptos, ni ese año ni los 4 años siguientes. Estamos hablando de 30.000 chicos nacidos en el 2010 solamente. Nosotros calculamos que hay 1 millón de personas en Argentina que no tienen registro de nacimiento y eso impide que sean reconocidos como argentinos. Tenemos miedo que esas personas terminan siendo apátridas, personas no reconocidas en su nacionalidad. Por eso trabajamos. Si algo les voy a pedir, porque digo, el impacto tiene que ver con 2 cosas, ¿no? Tiene que ver con el choque de 2 cosas, el choque violento que hacen impacto y la huella que se deja de ese choque violento. A mí me chocan estos casos y dejan una huella, me acuerdo del nombre de cada una de las personas que atendimos. Y quiero compartir esa huella con ustedes para visibilizar este problema, porque son muchos, es el 1% de la población argentina y necesitamos visibilizarlo para que las cosas cambien. Porque al final de cuentas, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Muchas gracias.